de los Journal Club. Bueno, primero que nada, pues agradecer al doctor Oscar García por presentar el día de hoy. Digo, a fin de cuentas está haciendo un esfuerzo doble porque está de turno, me dijo que su compañero está de vacaciones, entonces la verdad es que te agradecemos mucho, Oscar, el hacer el esfuerzo y presentar el día de hoy con nosotros. También agradezco mucho porque es la primera vez que él está presentando en este journal. Él también se unió como muchos de ustedes y me da mucho gusto que se haya extendido la invitación y que hoy también puedas estar aquí. Y bueno, para los que se conectan por primera vez, comentarles, este es un foro abierto, es un foro que ya tenemos alrededor de 5 años presentándolo todos los lunes, a donde hablamos de temas de cardiopatías congénitas. Como ven, muchas especialidades involucradas. Muy bien. Pues siempre bienvenidos al que esté interesado, al que quiera estar conectado aquí con nosotros todos los lunes, mándenme un mensajito de texto para agregarlo al chat oficial, a las páginas oficiales, para que ustedes estén enterados de las sesiones y evidentemente si alguien quiere presentar, pues con mucho, mucho, mucho gusto. Y bueno, pues vamos a presentar entonces al doctor Oscar García. Él es pediatra egresado del Hospital Juárez de México, hizo cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología y posteriormente Medicina del Enfermo Pediátrico Cardiovascular en estado crítico, igualmente también en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente es adscrito a la terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología y también es adscrito al servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Juárez de México. Él nos va a presentar hoy, creo que es un tema que la verdad es que a mí me suena muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el rol del cardiólogo pediatra, evidentemente, en la terapia intensiva cardiovascular, como el manejo en la terapia intensiva cardiovascular? Oscar, muchas gracias, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues ya me presentó Charlie. Vamos a empezar a hablar de un tema que, como dice Charlie, creo yo es súper importante que al menos los cardiólogos pediatras lo tomemos en cuenta, el rol que tenemos nosotros en una terapia intensiva cardiovascular. Mm, ¿Por qué no avanza? Ahí está. Bueno, como introducción yo solamente quisiera comentar, ya sabemos las malformaciones cardíacas son las malformaciones más frecuentes a nivel mundial. La complejidad de las malformaciones que cada vez venimos viendo los cardiólogos pediatras, los cirujanos, los hemodinamistas y la terapia intensiva ha venido incrementando, así como el manejo que se le va dando. Como sabemos, hace años nacer con un tronco arterioso, una transposición de grandes arterias, un VI hipoplásico era una maldición y una sentencia de muerte. Y actualmente con el manejo interdisciplinario que podemos ofrecer todo el equipo, no necesariamente lo es. Pero al ir incrementando esta complejidad de las cardiopatías y del manejo que les podemos ofrecer, asimismo también incrementa el manejo y el tratamiento que tenemos que ofrecer como equipo. Entonces, queremos saber qué papel tiene el cardiólogo pediatra en todo este equipo que tenemos que ver. Solamente voy a hablar un poquito de historia de las cardiopatías congénitas, aprovechando que hoy también es el Día del Corazón. Los primeros registros que tenemos es de Niels Stenson en 1671. Describió un paciente con una cardiopatía compleja, que estaba cianótico. Muchísimos años más tarde sabemos que se trataba de un falot, pero es de las primeras descripciones que tenemos. Ya como cirugía cardíaca, en 1938 se ligó el primer conducto arterioso. De ahí venimos al 44 con la primera fístula sistémico pulmonar por los doctores Taussig, Blaylock y Thomas. En el 54 el doctor Lilly la primera cirugía de circulación con circulación cruzada. En el 58 la anastomosis cabopulmonar de Glenn. En el 68 la primera cirugía de Fontan. En el 79 Norwood. Como vamos viendo, cada vez el parámetro y los límites que ofrece la cardiología, la cirugía, la terapia han venido, pues vaya, se van rompiendo los límites y podemos cada vez ofrecerle tratamientos a cardiopatías que previamente se consideraban pues una sentencia de muerte. Y la terapia intensiva cardiovascular pediátrica, ¿cómo ha venido jugando en esto? Las primeras terapias intensivas cardíacas eran las unidades coronarias y se establecieron en 1960. En toda la década de los 60 empezaron las primeras terapias cardíacas pediátricas, pero estaban dentro de una terapia intensiva de adultos, muchas veces manejadas por adultos. ¿Y por qué fue la formación de esto? Porque pues las cirugías primero, pues los pacientes los operaban, los sacaban extubados, ventilados con una mascarilla y pues no les iba muy bien. Entonces, la introducción de la ventilación mecánica, de mayores técnicas de monitoreo, del cateterismo, fue forzando a que se crearan estos lugares para poder cuidar a estos pacientes efectivamente.
Como ya vimos en la década de los 70s y 80s, hubo una mayor complejidad de las cirugías y es donde ya propiamente tenemos una unidad propia. La primera que yo encontré, al menos en lo que alcancé a leer, fue un hospital en Florida, el Hospital Nicklaus Children, y fue la primera terapia intensiva cardiovascular pediátrica, ya propiamente como un equipo aparte de las terapias pediátricas y de las terapias de adultos, y esto fue en 1995. Y de ahí hemos venido poquito a poquito hasta que algo que nos ha venido a normar a nosotros o que nos ha venido a unir, la Sociedad Intensiva de Cuidados Intensivos Cardíacos, que se fundó en 2014, que es donde ya empezamos a ver la atención multidisciplinaria para estos pacientes. Entonces, ¿qué es un cardiólogo pediatra primero? Es un pediatra que terminó sus 3 años de pediatría, al menos en el país. Todos estos datos que estoy sacando se los pongo del programa que saca la UNAM del PUEM y hace 2 años de subespecialidad. Lo reportan como un especialista que va a dominar la historia clínica, la exploración cardiovascular, indicaciones e interpretaciones de estudios que pueda llevarte a un diagnóstico cardiovascular certero. ¿Y qué competencias tiene que tener el cardiólogo pediatra? Pues si se fijan, un montón. Tenemos que saber desde embriogénesis, síndromes genéticos, semiología cardiovascular, auxiliares básicos de diagnóstico, indicaciones de cateterismo y algo muy importante. Como cardiólogo pediatra tenemos que estar incluidos y tenemos que saber de farmacología y cuidados intensivos. Tradicionalmente, ¿qué es lo que pasa? Al menos como pediatra o desde que estás en pediatría te dicen, no, adrena ya lo tiene que saber. Adrena y las aminas las sabe el intensivista y el neonatólogo porque son los que están con los pacientes graves. Si no, el cardiólogo pediatra tal vez no le entramos o el nefrólogo nadie. Y si se fijan, el cardiólogo pediatra es un especialista que tiene que saber de esto. Como parte de la certificación de los cardiólogos pediatras, tenemos todos estos parámetros que nos van a evaluar o nos evalúan en farmacología y cuidados intensivos. Entonces, si se fijan, el cardiólogo pediatra tiene que saber medicamentos cardiovasculares, antiarrítmicos, diuréticos, calcio antagonistas, monitoreo hemodinámico postquirúrgico, efectos adversos de la bomba, manejo de las fallas en todas sus presentaciones, complicaciones de los síndromes posoperatorios más frecuentes, crisis de hipoxia, eco, transtorácico y transesofágico, fisiología biventricular y univentricular, así como otras. Y de cirugía cardiovascular, entender qué es lo que se está haciendo, técnicos, aspectos generales o técnicos de la circulación extracorpórea y muchas de las complicaciones que vamos a tener. Entonces, como cardiólogo pediatra, dentro de nuestra formación, tenemos que estar incluidos y inmiscuidos en la terapia intensiva y el cuidado de estos pacientes. A nivel internacional, ¿qué es lo que se nos reporta? Todos estos son los parámetros que también se evalúan para un cardiólogo pediatra. Tiene que saber, obviamente, diagnosticar cardiopatías, ver las edades, ver los síndromes genéticos, pero el paciente tiene que ser capaz de resucitar, estabilizar y manejar pacientes con patología de origen cardíaco y patología de origen no cardíaco y poder manejar y consultar a los pacientes posoperados. Y ellos concluyen o lo ponen como que todo cardiólogo debe tener las habilidades para poder referir a su paciente a una terapia intensiva y actuar como consultante o como encargado del paciente en una terapia intensiva. Entonces, como veíamos previamente, la terapia intensiva cardiovascular pediátrica, los primeros modelos tanto de terapias intensivas de adultos, pediátricas y cardíacas, fueron manejadas por los cirujanos, operaban a sus pacientes, los sacaban a un área que ellos dijeron esto va a ser la terapia intensiva y el manejo lo daban ellos. Conforme fue pasando el tiempo, fue soltando la batuta del manejo postquirúrgico terapia y la ha ido manejando otros especialistas, en este caso el cardiólogo o el intensivista. Y actualmente, ¿qué es lo que ya se está haciendo o qué es lo que se recomienda? Que los equipos sean multidisciplinarios, que no sea solamente el intensivista o el cardiólogo o el neonatólogo, que sea un equipo que abarque a múltiples especialidades como pueden ser, y con la reciente creación de las subespecialidades o las altas especialidades, los intensivistas cardíacos, anestesiólogos cardiovasculares, cirujanos, cardiólogos, enfermeras, fisioterapeutas. Este es un estudio que se hizo en un hospital donde se valoró cómo le iba a los pacientes cuando la terapia fue manejada por cirugía y manejada por un equipo ya multidisciplinario. Entonces, ¿qué se vio? Que la extubación ultra fast track fue mucho mejor en el grupo multidisciplinario, que la tasa de complicaciones en general le fue mejor al equipo multidisciplinario y el tiempo de estancia en la terapia fue mucho menor en el equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué es lo que nos puede llegar a dejar esto? Que el cardiólogo pediatra podemos actuar de 3 maneras, o yo lo veo que lo podemos actuar de 3 maneras en una terapia intensiva. Únicamente como interconsultante, voy, me llaman, hago un eco y me voy, no me incluyo, no me meto en las decisiones y hasta que saquen al paciente yo lo veo.
como responsable, en algunos casos podemos actuar como responsables o parte del equipo multidisciplinario. ¿Qué ventajas y desventajas vamos a tener de estos tipos de terapias intensivas? La primera, que era el modelo centrado o gobernado o dirigido por cirugía, mejor dicho. En este caso, los cardiólogos y los intensivistas quedamos relevados a las decisiones y autorizaciones que diga cirugía. ¿Qué ventajas? Tal vez una decisión quirúrgica es muy rápida, un sangrado posquirúrgico, algo que se tenga que reoperar, el cirujano pues está ahí y lo va a decidir. ¿Qué desventaja? Existe riesgo de atraso en diagnósticos y en algunos ajustes finos de los pacientes. Cuando el cardiólogo únicamente actúa como consultor, este modelo es en el que más me quisiera meter, al menos con los rotantes que yo veo en el Instituto de Cardio, es lo que tratamos de enseñarles. En este caso, un intensivista general puede dirigir la terapia, un intensivista cardiovascular, y el cardiólogo muchas veces actúa únicamente como interconsultante. ¿Qué ventajas te da? Si eres el único cardiólogo pediatra en todo el hospital, pues tal vez es menor carga de trabajo porque tienes que pasar visita al piso si es que tienes niños hospitalizados o tienes 7 interconsultas o tienes la consulta, no lo sé, es menor carga y te deja liberarte un poquito más, pero el diagnóstico especializado que puedes ofrecer tú como cardiólogo y las recomendaciones que tienes que dar como cardiólogo quedan retrasadas y eso va a influir en el manejo de los niños. Y finalmente el equipo que ya nos recomiendan y que idealmente tenemos que tener es un equipo multidisciplinario. En este que dicen que los intensivistas cardiovasculares, los cardiólogos y los cirujanos trabajamos juntos y pasamos visita juntos. Comentamos el paciente, las evoluciones, los hallazgos y en todo el equipo toma una decisión para poder dar el mejor manejo al paciente. ¿Qué ventajas tenemos? El liderazgo es compartido, no hay tantas complicaciones, la atención va a ser integral y muy ágil y da las ventajas que te puede dar mucha docencia e investigación en conjunto de los tres grupos. Desventajas, que esto es lo que yo veo problema en algunos hospitales tal vez más pequeños, que necesitas más recursos humanos y más capacitación para poder subespecializar o darles las altas especialidades que requieren todo el equipo. Entonces, estos serían los roles que podríamos tomar como cardiólogo pediatra en la terapia. Si nada más voy como interconsultante, pues sí, tengo una participación del 1 al 3, pues medio participo en la visita si es que estoy en ese momento, solamente voy en mi turno, entonces después de mi turno no me llamen, no me avisen, yo lo veo hasta mañana a las 7 de la mañana, y de 4 de la tarde a 7 de la mañana, pues suerte. Sí, le voy a hacer ecocardiografía, pero hasta ahí no voy a involucrarme en las decisiones y no voy a tener liderazgo en la formación de los recursos humanos que estamos generando en esas áreas, ni en el control de calidad de los pacientes. Y tenemos que migrar como cardiólogos a un modelo integrado, que estemos pasando visita con pacientes, porque a final de cuentas son nuestros pacientes que están siendo cuidados en el área de terapia intensiva. Tendremos que estar en una disponibilidad 24/7, un rol de guardias, un residente de guardia, pero alguien tiene que estar pendiente de la terapia intensiva siempre. Obviamente el uso de la ecocardiografía, más adelante lo voy a ver. Tradicionalmente estamos acostumbrados a que el eco, pues nada más te decimos, ah, sí, situs solitus, conexión AB y BA concordante, FEBI de 70, todo lo demás cool. Pero no damos un poquito más, que a veces es lo que requieren este tipo de pacientes. Hay muchas ocasiones que la toma de decisiones terapéuticas, en lo que podamos decir nosotros de los hallazgos, del monitoreo hemodinámico que le hagamos, de lo que sabemos ya de la patología, puede influir y cambiar drásticamente el tratamiento de un niño y obviamente pues entraríamos en cuestiones de liderazgo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar un cardiólogo pediatra en una terapia intensiva? Es el experto en la fisiología pre y postquirúrgica del paciente o tiene que ser el experto en la forma de trabajar del corazón pre y post. Te puede realizar un ecocardiograma y te debe realizar un ecocardiograma completo y además de eso dar una valoración hemodinámica no invasiva, también apoyada por el ecocardiograma. Muy importante, somos muchas veces los encargados de identificar lesiones residuales, más adelante voy a hablar de ellas, pero que influyen demasiado en el pronóstico, morbi y mortalidad a corto y a largo plazo de los pacientes y tiene que saber las complicaciones esperadas por la bomba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos como cardiólogos pediatras? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Está en un estado pre o postquirúrgico? Tal vez entró a la terapia un falot por crisis de hipoxia, o ya lo tenemos en una corrección o en una paliación. Entonces, es importante saber qué procedimiento se le realizó y en este qué procedimiento se le realizó. Es bien importante que entendamos lo más que se pueda la técnica quirúrgica, porque si yo no entiendo cómo hicieron un Nikaido,
Yo no entiendo cómo hicieron un Rastelli, pues yo no voy a saber qué buscar en el eco y ahí voy a andar jugando con el eco sin saber hacia dónde me tengo que dirigir. Los que trabajamos en las terapias intensivas sabemos que muchas veces el eco o la valoración por ecocardiograma en la terapia no es tan sencilla como la valoración en el prequirúrgico o en otros contextos por el pecho del paciente. Tiene muchísimas invasiones, no tiene ventana, lo aprieto tantito y se pone mal el niño, entonces muchas veces tiene que ser dirigido. Entonces es importante saber qué lesiones tiene, qué cirugía se le hizo para irme dirigido a lo que más probablemente puede ser. Y aquí viene el siguiente punto, ¿qué lesiones residuales son posibles en este procedimiento y cómo está hemodinámicamente mi paciente? Muchas veces los cardiólogos pediatras y esto es un sentir de los intensivistas que llegan a rotar con nosotros, nos dicen es que les pides la valoración y el cardiólogo llega con su máquina de eco, ni siquiera escucha al paciente, ni le toca los pulsos, ni ve qué aminas tiene, ni ve el monitor, él llega, le hace un eco, FEBI de 70%, acortamiento de 35%, todo cool, y se va. Y no te da información y pues te quedas uno como encargado de la terapia de pues no me dijiste mucho, entonces el cardiólogo pediatra no puede solo ser un técnico de ecocardiografía, tiene que ser integral la valoración que demos. Entonces, para esto traigo unos casos clínicos, me gustaría que alguien participara, ahorita los vamos a ir platicando poquito a poquito. En este caso tenemos un paciente masculino de 16 años, tenía una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción, tenía un gradiente obstructivo prequirúrgico de 120, se le hizo una miectomía septal y el eco transesofágico nos reporta con el que salió que tenía una FEBI de 70 y un gradiente residual de 20. Todo lo demás, ningún problema. A las 8 o 10 horas de distancia en la terapia intensiva, se nos interconsulta por inestabilidad del paciente. Vamos a poner el modelo de solamente interconsultante y que no quiere dar el extra. Yo voy, le hago el eco y nada más les voy a decir que la FEBI está en 65, el acortamiento en 38, el gradiente residual de 22 y no tiene defectos septales. Aquí pregunta a los que están de terapia o a los que, o al grupo, al foro en general, ¿esto nos aporta algo para entender por qué está así mi paciente? Si yo nada más dejo mi reporte de eso. Pues no, no aportaría nada porque en realidad la FEBI no está reflejando la contractilidad real de ese paciente. Esa FEBI en realidad puede estar supraestimada porque es un paciente que previamente tenía una miocardiopatía hipertrófica y que si tiene, aunque sea un gradiente residual de 20, que podríamos decir, pues es un gradiente no tan elevado, y la FEBI normal, uno podría pensar que clínicamente el paciente se encuentra bien, no sé cómo se encuentra, pero uno podría pensar lo que está bien. Pero esa FEBI puede estar superestimada por el antecedente de la miocardiopatía hipertrófica. Ok, perfecto. Justamente es a donde voy. Este es el ecocardiograma que le dice, alguien se logró meter en la máquina, bajó, le tomó videos al paciente y encontró esto. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué está mal el paciente? Si yo nada más les dije, tiene FEBI de 70 y una FEBI de 70 o 65 son excelente para cualquier paciente. Aquí es donde tenemos que dar ese extra muchas veces. Entonces, lo primero, como ya comentó la doctora, FEBI no es igual a gasto cardíaco. Yo puedo tener un niño con una FEBI de 12% y el niño está caminando en el piso, o puedo tener un niño con una FEBI de 70 y está terriblemente chocado en la terapia intensiva. Entonces, recordando algunas variables hemodinámicas, la FEBI solo el telediastólico menos el telesistólico entre el telediastólico por 100. Entonces, la diferencia de los volúmenes nos va a dar el volumen latido. Y sabemos que un volumen latido estándar normal va de 1 a 1,5 mililitros por kilo. El gasto, la fórmula es volumen latido por frecuencia cardíaca y el índice cardíaco es gasto sobre superficie. Valores normales, que estos son los que nos tenemos que acostumbrar, de 2,4 a 4,8 dependiendo de la bibliografía, ya son indexados. Entonces, ¿por qué está mal este paciente? Este niño pesa 60 kilos. Su volumen latido estimado que yo le puedo dar es de 20 mililitros. Con una frecuencia de 102 o 103, su gasto cardíaco queda en 2 y su índice cardíaco queda en 1,2. El paciente está en bajo gasto por esa gran hipertrofia y esa poca cavidad diastólica que tiene. Si yo nada más digo FEBI de 70, pues tal vez le vamos a seguir sumando adrena, norepi, y no estamos resolviendo la causa del paciente. Está demasiado hipertrófico y este ventrículo está condicionando una gran restricción al llenado. Entonces, ese extra es el que tenemos que dar. Otro caso, un paciente posoperado de Fallot.
Se le hizo una corrección total. El eco transesofágico te dice que todo está bien, no tiene un gradiente significativo. Función del derecho y del izquierdo conservada. Y en ese momento tenía una fenestra que se le dejó de izquierda a derecha. Esto muchas veces es el problema. Primer, segundo día postquirúrgico, el paciente tiene abundante gasto por el drenaje, está taquicárdico, empezó a desaturar, está saturando 85% a pesar de que ya le pusimos FIO2 al 100%. Le tomo una PVC, la PVC está en 12. Me dijeron que tenía una CIA, pero yo ya me alineé, no tiene buena ventana, no se le encuentra. Entonces, si la causa de la desaturación es pulmonar o cardíaca, ¿cómo lo podemos corroborar? Es bien fácil, un ecocardiograma contrastado. Y aquí corroboramos que tenemos paso del medio de contraste de derecha e izquierda y esa probablemente es la causa de la desaturación del paciente. Una disfunción diastólica de ventrículo derecho que está condicionando incremento de la presión del atrio, la transmite el atrio izquierdo por la fenestra y va a estar desaturando. ¿Cómo va a mejorar? Conforme mejora la función del ventrículo derecho, baja la presión de la aurícula y otra vez va a invertir el cortocircuito. Sí, pero ya había salido de quirófano con cortocircuito de izquierda a derecha. Esto también es bien importante. El eco transesofágico no predice cómo se va a comportar el paciente en la terapia, ni es absoluto de que siempre va a mantenerse en esa forma. Entonces, si yo me quedo que la serie era de izquierda a derecha, no le hago un contrastado, probablemente vamos a pensar que la desaturación es pulmonar, le vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo y no va a cambiar nada. Otro caso, este está interesante. Es un masculino de 2 años, se le hizo una corrección total de un canal AB con técnica de uniparche. En su primer día postquirúrgico lo operaron hoy y yo mañana lo recibo a las 7 de la mañana. Me dicen que en el transcurso de la noche, como de 2 a 6 de la mañana, por gasometrías ahí con acidosis e hipoxemia, tuvieron que irle subiendo poquito a poquito los parámetros del ventilador. Ahorita me lo entregan con un ventilador muy alto y el balance hídrico les quedó neutro. Con esa radiografía, ¿qué es lo que podrían decirme de un canal posoperado? A ver, ¿a quién conocemos? Lenny. Hola, hola. Pues veo que el flujo es selectivo en el pulmón derecho, todavía se ve el flujo pulmonar incrementado y pues no sé, tendría que ver qué hay de lesiones residuales primero. No sé qué nos... Ok, justamente. Este niño, la radiografía, la primera no se las puse, pero la primera radiografía salió súper bien. El niño salió con ventilador bien bajito y como les digo, en el transcurso de la guardia se blanqueó la placa, líneas B por todos lados y tenemos incremento de los parámetros ventilatorios. Aquí lo importante es ver cómo estaba el ecocardiograma inicial. Teníamos una insuficiencia de la válvula AB izquierda, pues moderada se podría decir, pero al día siguiente cuando lo recibimos, hacemos una valoración, una gran insuficiencia mitral o AB izquierda, como le querramos llamar. ¿Qué pasó? Se zafó la válvula, se zafaron los puntos y el niño está con una insuficiencia mitral severísima, edema agudo pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo no digo eso, yo no estamos evaluando activamente al paciente, el niño va a seguir así, se va a seguir deteriorando y ya cuando lo querramos alcanzar es muy tarde. Este paciente se tuvo que ir en ese momento a reoperación, pero así de importante es el pase de visita conjunto, el análisis del caso en conjunto. Y creo que este ya es el penúltimo caso. Otro paciente, posoperado de Rastelli de 6 años por una doble salida tipo Fallot. El ecocardiograma transesofágico no tiene gradiente en el tubo, tiene insuficiencia pulmonar libre con una función adecuada. A la hora 10 del posquirúrgico, en la noche que todo pasa, ahí el paciente se ve mal, perfundido, estado oligoanúrico, con actos de bajo gasto, tenemos que subirle el soporte cardiovascular, tuvimos que poner norepia en punto 3, vasopresina en punto 0,6 kilohoras, y yo había leído, porque yo me quedé de guardia ese día, que pues puede ser bajo gasto por circulación, o puede ser vasoplegia posbomba también. ¿Cómo podría ser yo la diferencia? Aquí pues es muy evidente, la imagen se ve pues una mala contractilidad de cavidades del ventrículo izquierdo, pero vamos a ejemplificarlo y hacer el análisis para determinar bien cómo está todo mi paciente. Este niño pesaba 30 kilos y tenía una frecuencia de 120. ¿Tiene FEBI de 50%? Tal vez sí la tiene, pero eso no significa que tiene buen gasto. Nosotros le hacemos un monitoreo hemodinámico, vemos que tiene un ITB del tracto de salida de 4, un diámetro del tracto de salida de 2. Aquí tenemos la fórmula para poder sacar nosotros el gasto cardíaco estimado por eco. Esto me va a dar un volumen latido de 12,5.
Esto multiplicado por los 120 me da un gasto cardíaco de 1,5 y un índice cardíaco de 1,4. El paciente está en bajo gasto. El índice cardíaco está muy bajito. En ese momento tenía una TA media a expensas del vasopresor de 50 con una PVC de 15. Vamos a terminar de completar todo el análisis. Nosotros sabemos que la fórmula para resistencia sistémica es TA media menos PVC sobre gasto por 80. En este caso tenemos unas resistencias normales de 1866 e indexadas de 1777, normales a altas. ¿Qué es lo que tiene? Está en bajo gasto postbomba. Ese vasopresor no le está ayudando a mi paciente. Necesita más soporte inotrópico que vasopresor. Mantengo esta TA adecuada porque lo tengo con resistencias elevadas, pero el gasto cardíaco es lo que tenemos que mejorar. Y esas decisiones pueden influir en el paciente. Y finalmente, un último caso clínico para comentar, un niño de 8 años posoperado de un fontán extracardíaco fenestrado. Llegó con catéter yugular derecho, que me va a medir la presión pulmonar, un catéter femoral, que me va a medir la presión de vena cava inferior hacia el tubo, y no le lograron poner catéter de atrio izquierdo. Llegó intubado con milrinona a 0,7 microgramos kilogramo minuto. Llegó con estas condiciones. Una cardíaca pues aceptable, desaturado, que podría ser esperado sabiendo que tiene fenestra, una TA buena, una presión pulmonar buena, una PVC bajita, normal lo queremos ver, hay un poco de gradiente, tal vez puede dar lata, tal vez no puede dar lata. ¿Qué pasa? En el transcurso de la guardia empezó a incrementar lactato, empezó con datos de bajo gasto, acidosis metabólica, se le pusieron cargas de volumen y volumen y volumen, no mejoró mi paciente. Este es el monitor actualmente. La saturación subió a 96, la TA está bajita, tenemos 15 de presión pulmonar con 16 de presión en el catéter de abajo. Ya lo tengo con doble inotrópico y tenemos ya manejo vasopresor. El lactato va en 10. ¿Qué es lo que tenemos con mi paciente? Aquí tenemos los dos algoritmos propuestos en el libro de Nichols. Casi siempre tenemos que ir viendo o lo que deberíamos tener un paciente con Fontana. Deberíamos de tener presión pulmonar, deberíamos de tener una presión abajito en femorales e idealmente un catéter en atrio izquierdo para poder medir la presión de atrio izquierdo. En este caso no lo tengo, entonces tal vez me pueda ser difícil hacer la diferenciación de todos estos tipos de causas de bajo gasto en el posquirúrgico de un Fontana. No sé si obviamente la presión pulmonar no está baja, pero no sé cómo está el atrio izquierdo. La presión pulmonar puede estar alta, pero yo tengo que saber diferenciar, y esto es bien importante. Si el atrio izquierdo está bajo, probablemente pueda ser resistencias pulmonares, estenosis de rama, o si las dos están altas, es disfunción ventricular. En este caso, tal vez yo le pueda poner óxido nítrico de vasodilatador pulmonar, pero en el caso de abajo, si yo no lo tengo bien diferenciado y tiene el atrio elevado y le pongo vasodilatador pulmonar, me voy a terminar de echar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si yo no tengo el catéter de atrio izquierdo y necesito esa información porque es bien importante y te cambia el manejo entre estar en este caso, en este escenario, a este escenario? ¿Alguien que me diga qué podríamos hacer? Evaluar el gradiente de la fenestra, o bueno, sí, de la fenestra, Ok, si es que tiene fenestra. es un fontán fenestrado. Muchas veces cuesta trabajo ver la fenestra en el fontán. No les puse todas las imágenes, pero bueno, aquí vemos el tubo extracardíaco y vemos la fenestra que tenemos hacia la aurícula derecha. Vemos con esta aurícula, con este gradiente que tiene un gradiente medio de 4. Entonces, sabiendo que tiene una presión pulmonar de 15, sabemos que tiene una presión de atrio izquierdo de 11. El gradiente transpulmonar es menor de 4. Todavía podría ser compatible o todavía podría ser normal. La radiografía, le hicimos eco pulmonar y el paciente está sin congestión pulmonar. Entonces, no es disfunción ventricular izquierda, no es problema mitral o de la válvula AV sistémica. Tenemos un problema a través de el paso de sangre del fontán hacia el atrio izquierdo. Puede ser resistencias pulmonares o puede ser estenosis de rama. El eco medio ahí asomó que la rama izquierda, perdón, se veía medio fea, pero por la posición, por los alambres, por los parches y todo, no lo alcanzamos a ver. Pero con esto se presentó hemodinamia. ¿Y qué es lo que se ve? Que tenemos una gran y una importante estenosis de rama izquierda. Tenemos también una obstrucción al vaciado de la vena cava superior y la fenestra está apenas permeable. En cateterismo o en laboratorio de hemodinámica se valora al paciente, se observa que hay gradiente entre estas conexiones, se le pone stent en rama, se le pone stent en vena cava superior, stent en fenestra,
el paciente sale y la evolución cambia drásticamente. De ser un posible fontán fallido, continuar deteriorándose, ya cuando lo querramos alcanzar, el paciente ya está con mucho dato de deterioro, una evaluación rápida e inmediata puede cambiar el pronóstico de los pacientes. Entonces, hablando de lesiones residuales, existen diferentes formas de clasificarlas. Hay una que es la más hablada, que es el Residual Lesion Score. Lo va a clasificar en 5. Clase 1, sin lesión residual o una lesión residual trivial. Una CIB chiquita que no condiciona nada. Clase 2, una lesión residual menor. Se habla que es una lesión residual que sí condiciona algún problema hemodinámico sin ser significativo. Una CIB más amplia, una estenosis residual, pero el paciente lo puede tolerar. Y clase 3 son lesiones residuales mayores, que el paciente ya necesita una reintervención en agudo, un procedimiento intervencionista en agudo. Clase 4 no pude completar el eco o no para poderle asignar un tipo de lesión residual y clase 5 no tengo ecocardiograma. Entonces, estas lesiones residuales muchas veces son la causa de que el paciente esté mal en la terapia. En ocasiones sí pueden ser los síndromes postbomba, en ocasiones sí puede ser que tal vez entró mal y después de una semana está séptico, pero el paciente que va mal, que clínicamente se ve mal, que no es la evolución esperada para una conexión, para un Yatene, para un Rastelli, hay que estarle buscando intencionadamente lesiones residuales como cardiólogos pediatras. El intensivista nos puede decir, oye, es que fíjate que le tengo que poner volumen y solamente con volumen responde un obstruido que quedó. Ah, tal vez es la obstrucción lo que le está dando problemas. Le haces el eco y es una lesión importante, hay que meterlo a cateterismo o se tiene que reoperar. Entonces, esta identificación temprana disminuye la mortalidad en agudo y a largo plazo ya también se ha hablado de que disminuye o que las lesiones residuales clase 2 o clase 3 a largo plazo también incrementan la mortalidad para estos pacientes. Entonces, bien importante que las lo sepamos delimitar para saber decir si en unos meses o en unos años tenemos que hacer algo. Ahora, hay mucho auge del POCUS actualmente, de la evaluación a pie de la cama del paciente. Esto es bien importante y es muchas veces con lo que se nos llega a llamar, oye, es que fíjate que le vi la cava bien gorda, o vi el cuatro cámaras y vi que algo está todo zafado, o vi un jet bien raro. Entonces, el POCUS es muchas veces la ventana de entrada a la valoración de cardio. Focus se enfoca mucho en función, pero lo que es bien importante hablar también es que Focus está hecho para core sano, no para core congénito o core postquirúrgico. El corazón de un paciente en la terapia intensiva no es lo mismo al de un paciente séptico o de un corazón estructuralmente sano. Aunque haya quedado sin defectos residuales, fisiológicamente no se comporta igual. Y ahí creo que viene el- la ventaja que podemos ofrecer como cardiólogos pediatras es nosotros tenemos el expertise en la cardiopatía congénita, tenemos el expertise en la ecocardiografía y podemos unir estos dos conocimientos más lo que podamos ver en un POCUS o lo que se nos pueda aportar para poder dar un diagnóstico adecuado de mis pacientes. Finalmente, quisiera solamente concluir, y esto se lo digo a mis residentes que tengo allá en cardio, el hecho de que estén en la terapia intensiva les aporta mucho, les da mucha información y ya vimos, tanto el POEM como parámetros o programas internacionales hablan de que el cardiólogo pediatra tiene que estar inmiscuido en la terapia intensiva, tiene que saber del manejo de terapia intensiva. El fellow en cardiología debe de dominar la fisiología de la cardiopatía en postquirúrgico, debe de conocer las cardiopatías, debe de conocer los tratamientos que se les van a ofrecer para saber qué buscar. Y esto creo yo que es lo más importante. Tenemos que integrarnos como cardiólogos pediatras al equipo de la terapia intensiva. No somos equipo A y equipo B. Todos vamos juntos para la misma meta que es sacar a los pacientes adecuadamente. Y muchas veces, como ya vimos, el intervenir tempranamente o el dar recomendaciones o el hacer algunos estudios en los pacientes va a repercutir en los diagnósticos, tratamientos y pronósticos de los pacientes. Entonces, el futuro de la terapia intensiva no solo es multidisciplinario, es un futuro que tiene que ser integrado. Sería todo por mi parte. En el QR pueden descargar los artículos de referencias de programas y de artículos presentados en la ponencia. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias, Oscar.
Pues primero que nada, agradecerte nuevamente la charla. La verdad es que creo que es una charla muy enriquecedora, sobre todo para tener muy bien el panorama que tenemos al final del día de estas terapias intensivas que, como bien lo dijiste, cuando se hace un trabajo multidisciplinario, los resultados definitivamente siempre van a mejorar. Tenemos algunas preguntas. El doctor Bolio, saludos. Lo que uno desearía de la gente que está cuidando al paciente. Yo incluiría también al neonatólogo. Creo que también la parte de neonatología, cuando hacen la especialidad en terapia intensiva cardiovascular, puede ser un buen punto ahí a sumar. El doctor Adriano Oviedo, excelente presentación. Un saludo desde Quito, Ecuador. No sé si dentro del instituto o en las terapias donde tú has estado, Oscar, han tenido la oportunidad de tener neonatólogos en el área que puedan ahí sumar al manejo de los pacientes. No, al menos, y es algo que sí hemos hablado en el Chávez como criterio de ingreso, aunque por ejemplo para UNAM sí está aceptado entrar a terapia cardiovascular como cardio, como intensivista o como neo, el Chávez no, o sea, por cuestión de enseñanza no ha aceptado neonatólogos. Entonces, al menos en el Chávez solo somos cardios e intensivistas que hacemos la alta en cardio, pero justamente como abonando a la cuestión del neonatólogo, creo yo que es bien importante también comentar, muchas veces en neonatología, en la UCIN, en cuidados neonatales, tenemos pacientes en prequirúrgico. Hay hospitales donde tal vez el prequi lo maneja la UCIN y ya los posquirúrgicos lo maneja la terapia cardiovascular. Aquí lo que yo recomiendo, lo que yo le diría a los cardiólogos que nos están viendo es, entre más tú le expliques y tú le enseñes al neonatólogo, mejor le va a ir al paciente. Porque muchas veces estamos, y esto me ha pasado aquí en el otro hospital donde trabajo, tengo pacientes o me llaman por una CIB en la UCI, que es una CIB grande con repercusión hemodinámica, y les dices, ok, pues hay que ponerle diurético, hay que hacer esto y esto. Pero tú les pones las indicaciones y si tú nada más les dices esto, le pasan una dosis de diurético, les orinó 3 mililitros por kilo. Ay, no, no, suspéndanlo porque ya orinó 3 por kilo. Y el paciente sigue congestivo y congestivo y congestivo. Entonces, creo yo que lo importante es decirles, oye, explicar, hay que poner diurético por esto, esto y esto. La meta va a ser estos balances. La meta es que el paciente no esté congestivo para que le puedas quitar tal vez el tubo, el oxígeno y lo podamos mandar a casa. O lo podamos operar si es que en dado caso es importante. Entonces, entre más tú como cardiólogo te involucres en el tratamiento, también les pases visita a los pacientes en prequirúrgico tal vez, o pacientes graves que tienes habiendo con diagnóstico de cardiopatía, mejor les va a ir a tus niños. De acuerdo. Erika Castillo te manda felicitar, qué excelente presentación y gracias por compartir. Liz de la Cruz, excelente presentación, Oscar, felicidades, los casos muy clásicos y representativos y gracias por compartir. Sí, al final creo que el concepto del cardioteam que a mí la verdad es que me ha interesado desde hace mucho tiempo, justo, ¿no? Se refleja, como bien lo dices, en los resultados, pero también creo que la optimización de los recursos, ¿no? El hecho de que cada experto pueda intervenir en su área con el respeto, al final de cuentas, del manejo multidisciplinario siempre va a mejorar el tener más controlado la evolución del paciente, evidentemente reflejado en el resultado al final, ¿no? Porque no solamente es el positivo inmediato, sino incluso también el tema de la rehabilitación y la evolución a corto o mediano plazo, ¿no? Creo que también la comunicación con la familia, ¿no? Influye mucho el tener estos equipos multidisciplinarios porque es mucho más fácil, como bien lo dijiste, expresarte y poder hacerles entender lo que está pasando y la evolución y bueno, la seguridad del paciente. Creo que es un tema bastante enriquecedor y creo que al final, como lo decías, creo que cada uno va a tener su rol y siempre va a sumar, ¿no? O sea, tener un cardiólogo que pueda estar conociendo el antes, el trans y el después de de la cirugía, acompañado del intensivista que tiene esa expertise para el manejo de muchas otras cosas, el cirujano que a final de cuentas también puede estar ahí sumando, creo que eso es lo importante para tener buenos resultados, Oscar. Justamente es involucrarse, porque hay veces que nos ha pasado que tal vez el cirujano nos dice, oye, es que tal vez en un Fontan
La anastomosis de la cava inferior con el tubo me costó mucho trabajo, me sangró, le di unos puntos extra ahí, y tú le estás viendo al paciente que está drenando abajo demasiado, dices, probablemente tiene una estenosis, intencionalmente la puedes ir a buscar, o se la comentas hemodinamia. Entonces, el que todos estemos ahí, como comentas, todo el mundo aporte su punto de vista sin afán de querer uno ser más que el otro, va a sumar para el paciente. Y creo, como lo dices, que eso es lo que hace que una terapia actualmente o las terapias actualmente hayan cambiado sus modelos y funcionen mucho mejor, que ya deberíamos de estar todos involucrados. Perfectísimo. Muy bien, pues no sé si tengamos preguntas, comentarios para Oscar. Muy bien, Oscar. Pues la verdad es que te agradecemos mucho la presentación del día de hoy. Nuevamente invitarlos a todos los que se conectaron por primera vez a este Journal Club. Se trata de ir sumando y bueno, mira, pues este es un claro ejemplo. Empezamos por ahí cuatro cirujanos del Infantil de México y hoy tenemos muchas escuelas, muchos hospitales, mucha gente que ha enriquecido este foro y es un foro para todos, para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo. Y bueno, yo los invito a venirse con nosotros aquí a conectarse todos los lunes a las 8:30 de la noche. Estamos siempre aquí a la orden. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Que tengan muy buena noche y nos vemos la siguiente. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Buenas noches.